Buenas noches, que el Señor les bendiga, hermanos. Qué bendición estar de nuevo para poder predicar de su palabra, enseñar. Qué bendición es que podemos comenzar un nuevo año aprendiendo más de su palabra, que ese sea... eh, muchas veces empezamos a hacer propósito, ¿verdad? Eh, yo lo miro de esta manera. La vida espiritual debe ser un continuo, ¿verdad? Y en la vida secular o en la vida de trabajo, etcétera y todo, pues están cada ciclos. Entonces, que este año sea un paso más, un peldaño más, como usted lo quiera poner. Muchos lo ven como una escalera, ir un crecimiento, otros lo ven como dar un paso más, una milla más, un kilómetro más, en ir avanzando. Y principalmente que cada año que pase eh, podamos permanecer en los caminos del Señor. Amén. Así que, bueno, este día, permítame, estoy terminando de ajustar algunas cosas con la cámara para ver cómo se ve. Bueno, ahí estamos, ahí estamos. Sí, estoy viendo que estamos bien, que estamos bien. Bueno, este día vamos a terminar la parte de los componentes que estaban dentro del arca del pacto o el arca del testimonio. Recuerde que el lugar santísimo es una de las tres partes que componían el tabernáculo de Moisés. Primero estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, y dentro del lugar santísimo estaba el arca del pacto con la tapa, que es el propiciatorio, y dentro del arca del pacto estaba las tablas de la ley o las tablas del pacto, el maná y la vara de Aarón que reverdeció, o la vara reverdecida de Aarón, que así como es el tema. Entonces, para poder entender un poco más, porque muchas veces, sí, la vara que reverdeció, quiero que me acompañe a Números 17, vamos a leer el capítulo, Números 17 del 1 en adelante, y con eso vamos a estudiar hoy, ¿verdad? ¿Qué significa esa vara que reverdeció? Porque muchas veces solo se hace alusión, pero muy pocas veces, ¿cómo se llama? Estudiamos eso, ¿verdad? Así que acompáñeme, Números 17:1. Amén. Números 17:1. Dice la palabra del Señor. El tema es la vara de Aarón florece, ¿ok? Luego habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara, conforme a la casa de sus padres. Y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Es decir, una casa por cada tribu, una vara por cada tribu. 3. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja,
y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres una vara, en total 12 varas. Y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo de testimonio. Y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Detengámonos un momento porque este versículo en la enseñanza es clave para poder entender. ¿Por qué? Porque dice la última parte, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, amén, echado flores, arrojado renuevos y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron. Y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y harás cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó Jehová, y así lo hizo. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo, he aquí nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. Cualquiera que se acercare, el que viniera al tabernáculo de Jehová, morirá. ¿Acabaremos por perecer todos? Y algo más ahí, número 18, versículo 1. Jehová dijo a Aarón, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán. Y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio. Entonces aquí el Señor estaba instaurando a Aarón como el sacerdote o el sumo sacerdote para llevar este ministerio. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora. Queremos disponer nuestro corazón para recibir de tu palabra. Señor, queremos aprender más, crecer más, entender más. Señor, atamos y sujetamos todo estorbo que quiere interferir con la enseñanza. Amén y amén. Entonces, aquí vemos dentro del versículo 17 tres relatos del ciclo que afirmaron en el papel de sumo sacerdote a Aarón y a su casa. Del versículo 1 al 7 vemos la prueba. Fíjese que dice Moisés, bueno, el Señor le dice a Moisés que una vara por cada una de las casas de los patriarcas de cada tribu. Y entonces escribirá su nombre. Mire, el Señor siendo claro y transparente. Al final él podía haber dicho, bueno, él ya tenía, ya sabía a quién iba a tomar, pero él, para que vieran los demás, escribe cada uno su nombre, para que el día de mañana ninguno dijera, a mí me cambiaron la vara. No, ahí estaba la vara y cada uno de los nombres. Y entonces el Señor hace, bueno, todo lo que acabamos de leer, ¿verdad? El relato. Entonces, para demostrar, ¿por qué pasa esto? Para demostrar al pueblo rebelde la autoridad especial de Aarón y evitar más rebeliones. Dios manda que pongan una vara por cada tribu en el tabernáculo. La misma palabra hebrea puede significar tribu o vara. Entonces las varas sirven como símbolo de las tribus.
La vara de Leví lleva el nombre de Aarón. Amén. Entonces, los resultados. Vemos lo que pasa entre el versículo 8 al 11. Al día siguiente, solo la vara de Aarón ha florecido y hasta ha producido almendras. Como la vara representa la tribu de Leví, esto afirma que Dios ha elegido a los levitas para servir en relación con el tabernáculo. Amén. Entonces, pero como la vara lleva el nombre de Aarón, la señal sirve también como una reafirmación para el pueblo rebelde de la autoridad especial de Aarón, que todos pudieran ver que este hombre era ahora una autoridad dentro de Israel. Por eso Dios manda que la vara de Aarón sea guardada en el tabernáculo, que es lo que estamos estudiando, que la vara que reverdeció estaba dentro del arca del testimonio. Y el versículo 12 y 13 nos relata sobre esto, cómo impacta sobre el pueblo. El pueblo al fin entiende que, aunque todos son llamados a formar parte del pueblo santo de Dios, no todos tienen el derecho de acercarse a la morada santa de Dios. Entonces, les causa un pánico y temen todos que van a morir. Al fin se dan cuenta de que necesitan a alguien o algunos para ser mediadores entre ellos y un Dios santo. Y esta es precisamente la función que desarrollaron los levitas y los sacerdotes. Amén. Entonces, allá ellos necesitaban un mediador en el antiguo pacto entre Dios y entre los hombres y Dios. Ahora, Cristo es nuestro mediador. No necesitamos ahora a alguno humano, alguna persona, como el caso de Aarón y de los levitas o de los sacerdotes, sino que ahora nosotros podemos llegar al Padre por medio de Cristo, que es nuestro mediador. No hay nadie que, que sirva para mediador. Y al final hay una pregunta, ¿verdad? ¿Qué hacen esto? Dice, ¿acaso vamos a perecer todos? Y la contestación es todo el capítulo 18. Ahora, ¿por qué se da esto? ¿Qué es lo que estaba pasando? Porque el Señor dice, para que ya no se quejen de mí. Fíjese que la mayoría de las naciones y las familias se han visto afectadas por revoluciones y rebeliones. Esto pasa en todo el mundo. Siempre ha habido una revolución o han habido rebeliones, perdón, no revelaciones, perdón, yo lo dije mal, rebeliones. Y es una historia que Israel lo ha tenido a lo largo de su historia. En el capítulo 16 cuenta la rebelión contra Moisés y Aarón, que esta fue encabezada por Coré. Entonces, dice número 16, vamos a entender de dónde es que viene esto, ¿verdad? Un poco de contexto. Dice Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, hijo de Datán, y Abirán, los hijos de Aliab y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los consejeros, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros. Y se juntaron contra Moisés y Aarón, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él
al que él escogiere, él lo acercará así. Haced esto, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví. ¿Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles? ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová, pues a Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abirán, los hijos de Eliab. Ellos respondieron: no iremos allá. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila, es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñoré de nosotros imperiosamente. Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredad de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová: no mires a su ofrenda, ni aún un haz no he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré: tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón, y tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová, cada uno con su incensario, 250 incensarios. Tú también y Aarón, cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios de los espíritus de toda la carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y diles: apartaos de alrededor de la tierra de Coré, Datán y Abirán. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abirán, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abirán en derredor. Y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descienden vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos,
huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados. Los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son santificados y serán como señal a los hijos de Israel. Amén. Voy a llegar hasta ahí porque todavía nos quedan unos versículos más, pero es para poder entender de dónde viene esto, qué es lo que había pasado. Entonces, el Señor, vemos que dice, ponga por cada varón. Ya el Señor había dado una señal. Mire, hubiera sido suficiente, ¿verdad? Como con lo que había pasado, como para que el Señor dijera, voy a poner a Aarón como encargado del servicio en el tabernáculo, porque es de los levitas. Pero lo que hace el Señor es reafirmar la autoridad puesta sobre a Aarón. Entonces, vemos que esto, que lo de la vara que reverdeció de Aarón, viene de una rebelión contra Moisés y contra su hermano Aarón, que fue encabezada por Coré, por Datán y por Abirán. Y entonces el Señor hace que reverdece la vara de Aarón para restaurar el orden en su pueblo. Mire qué importante. Entonces, esa vara dentro del arca del testimonio era para que los hijos de Israel se acordaran de que dentro del pueblo debía de haber un orden establecido por el Señor. Entonces, ¿qué podemos ver dentro del arca? Podemos ver su ley. Hay leyes. Podemos ver la provisión. Y también podemos ver este orden. Pero vamos a ver más cosas. Pero empecemos con esto y ver el orden que debe de haber dentro de su pueblo. No se puede levantar cualquiera. Nadie puede usurpar o ofrecer fuego extraño. Nadie. Porque entonces ahí estamos viendo en la vara de Aarón el servicio sacerdotal, que no lo podía hacer cualquiera. Aún el que era dentro de la tribu de Leví no podía venir y pelear y decir yo me voy a subir, voy a hacer aquello, sino que tenía que haber un orden. Amén. Entonces, hay lecciones que usted y yo como creyentes debemos de aprender. Ahora, la Biblia, como punto número 1 en esta explicación, la Biblia explica una manera de acercarnos a Dios. Sabemos que el camino a Dios es un camino rociado de sangre, ordenado por Él. ¿Por qué razón? Porque en el Antiguo Testamento Dios proveyó el sacerdocio por medio de Aarón. Fue escogido, que son de las primeras enseñanzas que hemos dado con esto, fue escogido, ungido y vestido con vestiduras de gloria, con vestiduras finas. El mediador, que en este caso era el sacerdote o el sumo sacerdote, aceptaba la ofrenda de sangre para sí mismo y para Israel. Amén. Cumpliendo el tiempo, los sacrificios del Antiguo Testamento llegaron a su fin, ¿verdad? Ahora, en el Nuevo Testamento, Dios proveyó a su Hijo como el eterno sumo sacerdote y nuestro mediador. Hebreos 7, 22 y 24, al 24. Dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Cristo es el sacerdote eterno. Amén. El orden de Melquisedec.
porque Melquisedec es allá con Abraham y ahora con nosotros, es eterno. 24, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Ah, mire, un sacerdocio que no cambia. Entonces, el sacerdocio de Melquisedec allá con Abraham es el mismo sacerdocio al día de hoy. Es inmutable. Amén. También allí, Hebreos 8, versículo 1 al 4. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese todo sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Y primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, el sacerdocio de Cristo, o el sacerdocio del Señor Jesús, trasciende al de Aarón. Jesús era de la tribu de Judá y ejercía funciones de sumo sacerdote en Israel, porque los sacerdotes terrenales eran descendientes de Leví. El sumo sacerdocio de Jesús es según el orden de Melquisedec, el sacerdote, rey de Jerusalén. Amén. Entonces, tres veces declaran, vamos a ver estos versículos, Hebreos 5:6, Hebreos 5:6, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El 10, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hebreos 7:1, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, no solo los del botín, como muchos dicen. Y si el sacerdocio de Melquisedec es inmutable, que no ha cambiado, que es eterno, que es para siempre, entonces, ¿qué pasa con los diezmos? Ah, ¿verdad? Bueno, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Y ahí mismo 7:15, y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Entonces, tres veces declarado en estos versículos que Cristo fue declarado ser según el orden de Melquisedec. Y ahora todos podemos acercarnos a Dios por medio de la mediación de Jesús. Amén. Estamos hablando de aquella representación. Por favor, no me estoy saliendo del tema. No estoy hablando del sacerdocio de Melquisedec. Estoy hablando lo que significaba o lo que significa la vara reverdecida de Aarón. ¿Qué significó para todo el pueblo? El orden de aquel sacerdocio. Solo que ahora, allá fue Aarón, pero ahora es el de Melquisedec. Entonces, ¿por qué? Porque la posición de Aarón y la de Jesús como sumo sacerdote ha sido irrefutablemente confirmada. Amén. El capítulo 17 cuenta el relato de la vara que floreció. Amén. Entonces, conocemos esta historia. Entonces, aquella vara seca no solo floreció,
sino que también dio almendras. ¿Cómo era posible que aquella vara que ya estaba seca volvió a estar verde? Y no solo fue que dio verde, sino que cuatro cosas, ¿verdad? Volvamos otra vez a Números 17, porque me llama la atención, dice, había reverdecido, echó flores, arrojó renuevos y produjo almendras. Cuatro, hermanos, cuatro. Cuatro evangelios, cuántos puntos cardinales, etcétera. ¿Sí? Amén. Cuatro. Entonces, en el Antiguo Testamento vemos cómo esta vara reverdeció. En el Nuevo Pacto o en el Nuevo Testamento vemos cómo el Señor Jesús resucitó, representada por la vara. ¿Por qué? Porque Jesús es la raíz de tierra seca. Isaías 53, 2. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. ¿Y qué es una vara? Una raíz o algo que ya está seco. No hay parecer ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora él vive para siempre. Reverdeció, resucitó y entonces está sentado a la diestra de Dios. Amén. Hechos 1:3 dice, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables y apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y también para ahondar un poco más o para acompañar, puede leer 1 Corintios 15 y Mateo 28. También el ministerio de Aarón como el de Jesús como sumo sacerdote fue fructífero. La vara de Aarón floreció. Vemos aquí que de la noche a la mañana aparecieron en aquella vara seca almendras, mientras la vara descansaba cerca del arca del pacto. Jesús ha producido una vida fructífera que es a nivel mundial. ¿Por qué? Porque es para todos. Oseas 14:8. Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré. Yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto. Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, aquella vara seca que estaba cerca del arca del pacto, porque volvamos otra vez a número 17. Oiga, en el número 17:3, y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio. Las pondrás delante del arca, donde yo me manifestaré a vosotros. Entonces, el mensaje del árbol de almendra todavía nos recuerda que Dios tiene cuidado de su pueblo y cumple su palabra. Jeremías 1:12. Jeremías 1:12. Y me dijo, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Amén. ¿Qué más? La vara de Aarón enseña una lección de paz e intrepidez a los obedientes. Los que respetaron la mediación sacerdotal de Aarón y sus siervos ante Dios no tuvieron que perecer como Coré. Amén.
no tuvieron que perecer como Coré, porque hubo un respeto, hubo una sujeción. Amén. Oiga lo que dice el número, volvamos otra vez a Números 12:3. Repito, los que respetaron la mediación sacerdotal de Aarón, porque Aarón y los levitas, Aarón y los sacerdotes se volvieron los mediadores entre el hombre y Dios. Cuando se quería una expiación por los pecados, había que ir con la ofrenda según el poder adquisitivo, según lo que se pudiera tener, y llevarlo ante el sacerdote, y por medio del sacerdote era la expiación. Pero oiga, que aquellos que respetaron esto que estaba establecido, lo leemos aquí en Números 17 del 12 al 13. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo, oiga, estos ya estos sobrevivieron a lo que pasó con Coré, Datán y Abirán. Aquí nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. Cualquiera que se acercare, el que viniera al tabernáculo de Jehová, morirá. ¿Acabaremos por perecer todos? No, por eso es que ellos se van a encargar. Y en el capítulo 18 dice, ustedes van a llevar esta carga del pueblo. Entonces, el cristiano, es decir, usted y yo, tenemos paz y seguridad por medio del ministerio inmarcesible sacerdotal de Jesús, no de un hombre. Usted no tiene paz y seguridad por lo que hace el pastor o lo que hace su pastor. No, tenemos paz y seguridad por ese sacerdocio de Cristo. Amén, allá en el santuario celestial. Dios nos ha hecho real sacerdocio para ofrecer sacrificios de alabanza a Él. Y el gran sumo sacerdote en los cielos nos hace sacerdotes para Dios y los hombres a fin de servirle ahora y eternamente. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hebreos 13, 15 y 16. Amén. Hebreos 13, 15 y 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto del labio que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Y Apocalipsis 1, 5 y 6. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, quiero concluir, vamos a concluir. Cristo fue la vara que reverdeció. Ahora es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Es nuestro intermediario entre nosotros y Dios. Allá en el Antiguo Testamento, la vara de Aarón que reverdeció fue para poner orden en medio de su pueblo. Cristo ha venido a poner orden en medio de su pueblo. ¿Por qué? Porque Él es el sumo sacerdote. La muerte no pudo enseñorearse de Él, porque resucitó. Dios le levantó de entre los muertos. Hechos 2:24. Hechos 2:24. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Dice también que la vara, aparte que reverdeció, echó flores. Entonces las flores
representan la fragancia grata de un Cristo resucitado, y el almendro es el primer fruto de la primavera. Porque ¿en dónde es que salen los frutos? En primavera. Primera de Corintios 15, 20. Primera de Corintios 15, 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. El árbol que lleva el mismo nombre se deriva de una raíz que significa apresurarse. Amén. Apresurarse. Y termino con esto. Así como la vara de Aarón reverdeció y le salieron almendros, es decir, frutos, pero salieron almendros rápidos, fue necesario que Cristo resucitara al tercer día. Fue necesario que fuera rápido. ¿Para qué? Para la salvación de nosotros. Amén. Entonces, Cristo es la vara que reverdeció y que ha venido a impactar al mundo. Amén. Así que el Señor añada bendición a su palabra. Padre, te damos gracias una vez más porque nos permite, Señor, poder aprender de ella. Señor, que tu palabra sea revelada a nuestras vidas, porque cuántas veces hemos leído algo, nos han explicado algo, pero no lo entendemos. Señor, abre nuestros ojos, abre nuestros oídos espirituales. Queremos conocerte y aprender más de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y que pasen una feliz noche. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y que